chat, ¿ya? Utilicemos esta instancia de buena manera. La idea es que ahí ustedes hagan las consultas, preguntas que tengan, la profesora me va a avisar, porque yo al presentarnos los alcanzo a ver a todos, ¿ya? Pero la idea es que se genere eso, no otras cosas, ¿ya? No que se estén preguntando, que se estén molestando. Intentemos aprovechar este tiempo lo que más se pueda. Hoy día vamos a ver un contenido nuevo, que yo sé que lo vimos también el primer semestre, pero muy encimita. Entonces es necesario poder profundizar para que ustedes tengan claro algunos conceptos, que son los textos no literarios. Porque recuerdan que también ustedes en el primer semestre hicieron un artículo, ustedes crearon un artículo, nosotros vimos la estructura, hoy día vamos a volver a retomar la definición, algo de estructura del artículo, y vamos a ver otros textos no literarios. Pero lo vamos a hacer antes para que puedan observar, les voy a mostrar un video en YouTube que es muy cortito, que explica las diferencias que hay entre el texto literario y el texto no literario, ¿ya? Déjenme ver, presentar ahora. Y ahí me avisan si se ve o no. Pero antes de ver el video yo les voy a hacer la presentación de lo que vamos a hacer hoy día. ¿Lo ven? Sí, sí se ve el Power. Ah, súper, ya. Ya, cualquier duda, consulta, recuerden, me pueden interrumpir, pueden activar su micrófono también para poder hablar, es lo ideal. En el caso de que no, pueden también hacerlo por el chat, ¿ya? Como les decía, hoy día lo que vamos a ver son los textos no literarios. Durante el primer semestre, bueno, hemos visto harto de texto literario, ¿ya? Y, déjenme salirme, porque están pidiendo ingresar. Ahí sí. Mientras tanto, estamos con la guía texto no literario, más la de presentación en TPT que está viendo la profesora. Profesora, no sé si también la guía la compartió en el chat, por si alguien la quiere descargar o mirarla. Sí, también la descargué, o sea, la subí a la En el chat y plataforma en y la también al plataforma. chat. Exacto, ¿Ya? está por los dos medios. Si tienen la opción de ir viéndola, si la pantalla, por ejemplo, están conectados del celular o pueden verla o imprimirla para que la tengan a mano. Es esa guía, no sé si a lo mejor la ven o solamente se está presentando mi PPT. Yo hasta ahora veo el PPT. Ah, ya. Eso es lo que voy a tener que ver después, porque después quiero que vean el YouTube, entonces no sé cómo lo voy a hacer. Primera vez que... Porque yo sé que solamente estoy compartiendo el PPT. ¿Ya? Ya, bueno, como les decía, nosotros sí. ¿Hay tarea? Hoy día no hay tarea. No, hoy día no va a haber tarea. Hoy día no. Así que tranquilos. Recuerden que hay semanitas en las que... Hay semanitas... Es que lo que pasa es que lo ideal, porque bueno, esta semana intenté no dejarles tarea por lo mismo, para que puedan participar en el aniversario. ¿Sí? La guía es para leer. Solamente para leerla, para que estén en conocimiento, para que podamos ¿Cómo después lo vamos trabajar a con hacer esta materia. en el aniversario? Va a ser desde las 11 hasta la 1, vamos a tener diferentes actividades y la idea es que todos nos conectemos. Ahí lo van a ver, hay varias sorpresas. Pero si no tenemos lo que hacer. No, si se va a poder hacer, las actividades que generaron desde el colegio se van a poder realizar por este medio, así como lo estamos viendo nosotros. Así que tranquilo, la idea es que a las 11 se puedan conectar y puedan participar también, porque vamos a estar todos ahí. ¿Ya? ¿Pero en qué parte lo tenemos? ¿Y cuándo va a ser eso? El día viernes. El viernes va a ser. Yo les voy a pedir a la profesora Liliana que les envíe un poco más de información para que les quede más claro. ¿Ya? Déjenme salirme de nuevo. Lo que pasa es que hay alguien que quiere ingresar. ¿El viernes no hay clases o la primera clase nomás? No, no hay clases, no hay. Por lo mismo, para que participen. Podría levantar un poquito más. Sí. Profesora Ivania, recién
tuve un problema con la conexión y me salí y perdí todos los mensajes. Por lo tanto, si pueden nuevamente poner su nombre, por favor, para pasar lista en este momento. No hay ningún problema. Chicos, Ya. nuevamente pongan el nombre y el apellido en el chat para que queden registrados en la asistencia, ¿ya? Los que la pusieron, pónganlo nuevamente porque cuando uno se sale se pierde el chat, entonces la profesora no va a poder ver quiénes estaban presentes. Ahora sí están poniendo todos el nombre. Ya. Y ahora Muchas sí, entonces nos concentramos en el tema de la clase. Las consultas de aniversario las dejamos para el final o con la profesora Lili para poder avanzar porque el tiempo se nos está pasando. Exacto. Ya, bueno, como les decía, nosotros el primer semestre vimos harto de textos literarios. Vimos textos narrativos, vimos textos líricos, solamente nos quedó pendiente por ver género narrativo, o sea, textos dramáticos, obras dramáticas, ¿ya? Pero en algún momento lo vamos a tomar, si es que alcanzamos, porque para mí era importante que hubiera narrativa lírica, y ahora lo que tenemos que ver son textos no literarios. Los textos no literarios en general son todos los otros textos que quedan, que no son ni líricos, ni narrativos, ni dramáticos, ¿ya? O sea, acá vamos a encontrar las noticias, las crónicas, los editoriales, los artículos, los reglamentos, las recetas, todo lo otro, las infografías, todas esas cosas las vamos a encontrar en textos no literarios, que utilizan una forma diferente de poder comunicarse, ¿ya? Salí solo un poquito, pero no sé si ustedes ven que alcanzo a salirme para ingresar a alguien más. Sí, sí. ¿Se ve? No sé por qué al salirse me cuesta a mí después volver a la presentación. Ahí está. Ya, entonces, ¿qué vamos a realizar hoy principalmente? De forma muy general, porque hoy día vamos a ver contenidos, vamos a trabajar con definiciones, con ejemplos, pero no vamos a alcanzar todavía a leer directamente textos y a poder analizarlos por ahora. Yo creo que la próxima semana vamos a estar en ello. El OA9 es leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer posteriormente a esta clase? Hoy día vamos a revisar contenidos, recordar algunos contenidos que yo sé que ustedes han visto y ver algunos ejemplos para que vean las diferencias entre un texto y otro. ¿Ya? El objetivo de la clase es que recordaremos la estructura, características, elementos y ejemplos de los textos no literarios y aplicaremos con la lectura de un texto enciclopédico los contenidos revisados, que eso es lo que vamos a hacer posteriormente con el texto del estudiante, donde aparece un texto enciclopédico que yo quiero que trabajemos. Si no alcanzamos hoy día, no hay ningún problema porque podemos hacerlo posteriormente, ¿ya? Pero si alcanzamos, lo vamos a realizar ahora. Vamos a primero observar un video sobre las diferencias entre los textos literarios y los textos no literarios, que tienen muchísimas diferencias. De hecho, los textos literarios se apegan a un lenguaje diferente, estamos en un ambiente ficticio, un ambiente en el cual nosotros vemos otra realidad dentro de nuestra realidad, diferente de los textos no literarios que son... Los textos literarios son aquellos que son ficticios donde los animales hablan. Los textos literarios nos informan. Exacto, pero aparte, en los textos no literarios, dices tú que nos informan. Ella me dijo al revés. No, lo primero súper bien. Esto que eran ficticios, ¿cierto? Que había este diálogo con seres que a lo mejor no tienen vida, pero los que informan directamente son los no literarios. Los literarios son los que nos relatan, nos pueden relatar como los narrativos. Se usan la imaginación. Igual pueden informar. Lo que pasa es que su función principal no es directamente informar, pero a la vez lo están haciendo porque nos están contando historias, nos exponen un poema, por ejemplo, pero la función principal cuando hablamos de información son de los textos no literarios. Déjenme pasarme acá, me voy a salir. Yo no sé qué le pasa al computador.
A lo mejor son mis manos, que no me deja. Ahí está. Yo como tengo dos dispositivos, lo estoy viendo en uno y estoy en la clase en el otro. Ay, qué bien. Dejé de compartir porque quiero compartirles ahora otra cosita, ¿no? Que no lo había hecho nunca, entonces quiero compartirles el YouTube, que les decía. Y para eso voy a intentar hacerlo de nuevo. Déjenme ver, vamos a presentar ahora una ventana. Espero que sea eso. Se está presentando tu pantalla. Veamos si me resulta. ¿Ustedes alcanzan a ver el YouTube que tengo ahí? Sí. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Ya. Miren, este YouTube es muy cortito, dura 3 minutos. Yo ayer estuve revisando algunos videos, algunos videos para que les quedara un poco más clara la diferencia, ¿ya? Yo sé que los contenidos que van a nombrar acá ya los hemos revisado, pero es siempre bueno poder reforzar un poco y después del video conversamos unos minutos para que quede claro y empezamos a ver los textos no literarios, ¿ya? Así que atentos y escuchen. No se escucha. Esperen. ¿No me escuchan? No es a donde se escucha. No se escucha. Espérenme. No se escucha entonces. No, porque el micrófono del MED está apagado. Déjenme devolverme, gracias por avisarme. Espera. El del net está... Pero no será por el mío está abierto. Pero el del Sí, pero computador tu no. cámara. ¿Hay alguna opción que diga compartir el audio desde el computador? Bien. A donde estamos nosotros en el computador, ahí puede, si aprieta la pantalla, abajo aparece uno para la cámara y el otro para el sonido. Sí, lo que pasa es que el del sonido lo tengo, pero dice, espérenme, notificar, pantalla completa, cambiar, configuración. Notificar ayuda. Va, qué extraño. No sé por qué no se puede observar. Porque, por ejemplo, según yo, porque estoy compartiendo, ¿cierto? ¿Se ve el YouTube? Sí. Sí. En este momento no. No, porque está... Sí. Ahí sí. Ahora sí se... Sí, puede ser lo que no entiendo, ¿por qué no? Porque, por ejemplo, yo me saqué los micrófonos, el audífono ahora, entonces al yo escucharlos... Si le sube el volumen al computador, a ver, no al YouTube, sino al computador, el volumen general. No, el de abajo, el del computador. Sí, todo. No. Ahí se escucha, pero muy despacito, si no va a tener que ir leyendo. Yo lo tengo. Sí, ahí se está escuchando, pero muy despacito. Textos producidos en literarios y no literarios. Veremos. Ahí sí, profesora Ivania. Se escucha suavecito, así que todos, por favor, pongan en silencio el micrófono. Profesora Ivani, ¿puede dejar la pantalla completa del video para que se vea más grande? Yo tengo un subwoofer al lado, entonces sí se escucha en el mío. ¿Se escucha?
Vamos a ver un poquito, solo para los que no pudieron, ¿ya? Lo que se pueda, si no lo explico yo. Ahora sí. Tía, No se ¿y si escucha nada. usted representa el video y yo con el subwoofer le pongo el sonido? ¿No se escucha? ¿Se No, escucha un yo no, poco? ¿Se yo no escucha escucho nada. muy bajito? Sí, muy Sí, bajito. muy bajo. Ya, no, miren, no hay problema. Lo que pasa es que la idea era que pudieran observar y también escuchar lo que estaba diciendo, pero no, por último se los envío. Tía, Sí, tía, Mejor. que usted puede representar el video y yo con el subwoofer le puedo poner el sonido. Sí, pero pero mejor hacemos la prueba en otro momento porque ya hemos pasado muchos minutos y exacto. No, y lo otro es que este texto yo igual lo subí, bueno, lo subí a la plataforma, pero lo voy a compartir por el WhatsApp para que puedan mirar el link y poder verlo ustedes. Sí, es para que quede un poco más clara la diferencia. A pesar de que en la pantalla cuando se veía acá, bueno, cuando lo dejaba puesto, ahí queda también clara la diferencia. O sea, los literarios tienen un propósito artístico, estético. Buscan transmitir enseñanzas, hacer reflexionar y presentan un lenguaje muy especial que le otorga este valor estético. No es el mismo lenguaje que nosotros utilizamos a diario cuando nos comunicamos, o por ejemplo como el lenguaje que vemos en una noticia, en una crónica, o en un texto, por ejemplo, como un editorial, una infografía. Siempre vamos a ver nosotros que la estructura cambia. Acá, bueno, los ejemplos, los poemas, los cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro, poemas, que son textos que nosotros hemos trabajado, ¿ya? Y los textos no literarios tienen otro propósito, que es ofrecer información, persuadir, dar instrucciones, etc. O sea, acá vemos que la finalidad es otra. Acá, por ejemplo, son textos que te van a normar, textos que te van a dar instrucciones, textos que te van a informar o te van a exponer información, ¿ya? Que no necesariamente o no tiene que ser ni artística ni estética. Presentan un lenguaje sin valor estético, como lo dice ahí, acorde al propósito específico del autor. ¿Ya? Después tenía unos ejemplos, ya un poquitito más lúdicos, por eso quería que lo pudieran ver. Pero, como les digo, se los voy a dejar en el WhatsApp para que después lo revisen. Dura muy poquito, 3 minutos. La idea es que no nos demoremos más para que ya entremos en directo a lo que necesitamos observar. ¿Ya? Vamos a volver a la presentación. ¿Alcanzan a ver la presentación ahora? aún no se comparte. Ya. Ahí. Yo aún no la veo. Yo tampoco. Sí, no hay ningún problema. Parece que como que tengo que salir nuevamente cuando quiero compartir algo. Que pensé que a lo mejor podían ver. Ya, mientras la profesora arregla esos detalles, yo les voy contando que los textos no literarios los vamos a dividir en normativos, instructivos e informativos, ¿ya? En esos tres, normativos, instructivos e informativos. Exacto. ¿Cuáles son los normativos? Los normativos son aquellos en que los que regulan nuestro actuar, son aquellos que regulan nuestro actuar en la sociedad. ¿Alguien tiene algún ejemplo? ¿Se imagina cómo serán los textos literarios normativos? ¿Dónde viene la palabra normativo?
Ahí sí. La Constitución y la ley. Muy bien, ¿quién fue el que opinó? Súper. El Vicente. Yo. Muy bien, Vicente, porque claro, normativo viene de normas, entonces constitución, ley, reglamentos, todo eso está en los textos literarios normativos. ¿El segundo cuál era? ¿Quién lo recuerda? ¿Ah? Dije normativos y el otro texto literario es el instructivo. Son aquellos que nos entregan instrucciones a seguir. ¿Quién le ha tocado seguir alguna instrucción? O que ha utilizado por ese tipo de ejemplo, texto. En alguna aplicación que ha aprendido nueva, armando algún juego, siguiendo una receta. Sí, exacto. El profesor Ivania, ahora sí ya está proyectado, así que ¿Ahora se ve? Bien. Sí, ahora se ve. Miren, la imagen que acá, bueno, se muestra no está tan visible. Lo bueno es que en la guía se ve mucho mejor, la que yo les dejé. Acá, como les decía la profesora Carola, hay hay varias clasificaciones de los textos no literarios. Yo intenté, buscar esta para que les quedara un poco más claro, pero dentro de esto también hay otros textos. O sea, en general los textos no literarios son todos los que no son literarios, o sea, son todos. Entonces acá están los normativos, como les decía la profesora, los instructivos y los informativos. Dentro de los informativos, bueno, también les vamos a llamar expositivos, porque exponen información, ¿ya? Acá los normativos, como Vicente bueno había dicho, acá tenemos los reglamentos, el código, el reglamento del colegio, por ejemplo. Son textos que regulan nuestro actuar en la sociedad en general, ¿ya? Y vamos a encontrar varios tipos de textos de ese estilo, sobre todo los que tienen que ver con las leyes, cómo tenemos que comportarnos, ¿cierto? Y las normas que nos rigen como sociedad. Los textos instructivos también son muy comunes, ¿sí? Son textos que, como lo dice la palabra, lo que intentan dar es una instrucción, un modo, un paso a seguir. Son aquellos que nos entregan instrucciones a seguir. Es probable, como les decía la profesora Carola, que cuando ustedes, no sé, compran un juego o quieren hacer un accionar, por ejemplo, cómo sacarse una selfie o cómo hacer un video en TikTok, hay instrucciones para que ustedes puedan hacerlo de forma más rápida, que lo entiendan mejor. Cuando yo tengo que entrar, por ejemplo, a alguna plataforma, lo mismo que ustedes estaban diciéndome recién, cuando no podía ingresar yo, profesora, vaya para allá, métase acá, y todas esas cosas son instrucciones o pasos para que yo pueda llegar a un fin, ¿ya? Entonces nosotros utilizamos mucho este tipo de textos. Cuando ya son más grandes y a lo mejor los papás, la gente adulta que está ahí, cuando compran algo, sobre todo un mueble, ahora hay personas que te pueden venir a armar un mueble, pero los que quieran hacerlo por sí solos traen un instructivo donde tienen que ver cómo armarlo, qué pieza ponerla, de qué manera, qué tornillo va acá, qué tornillo va allá, etc. Ahí tenemos instructivo. Y como también decían por ahí, parece que era Yaeli, parece, las recetas, ¿ya? Las recetas acá son textos instructivos porque te dicen qué poner, qué ingredientes cierto tener primero, Te ayudan qué poner. a hacer la receta. Las recetas, ¿cierto? ¿Sí? Te ayudan cómo poder hacer, por ejemplo, alguna comida, algún postre, te da los pasos a seguir. ¿Para qué? Para que obviamente te funcione una receta. Bueno, también tenemos acá las recetas que dan los farmacéuticos, bueno, no los farmacéuticos, perdón, los médicos, ¿cierto? Los especialistas también tienen, ¿cierto? Un apartado donde te entregan información, tú la muestras, ¿cierto? Y te dan los medicamentos. Hay varios tipos de textos que los vamos a ver también. Y bueno, los informativos, que esto es como muy general, porque este tipo de texto, usted me puede decir, bueno, pero los normativos y los instructivos también son informativos, sí, de todos modos. Pero hay textos que son netamente informativos, que lo que hacen es informar sobre algún hecho o un acontecimiento en especial. Un texto informativo por excelencia es una noticia, por ejemplo, un artículo de información, un artículo científico, académico. Son textos que principalmente se apegan a la información, a entregar información. ¿Ya? ¿Sí? ¿Puede dar la palabra para que lean? Sí se puede. Sí, de ahí por último, si alguien quiere me puede leer, ahí vienen después las características. Hay algo sí que me acordé que es importante, acá tenemos cierto esta clasificación de A3,
pero también acá vamos a encontrar los textos publicitarios, ¿ya? Por ejemplo, los afiches, eh, algunas también, por ejemplo, la publicidad, también la vamos a encontrar dentro de esto, las infografías. Son textos no literarios porque lo que hacen es informar, te presentan también un punto de vista, pero te están informando ese punto de vista. Entonces acá, como les vuelvo a insistir, los textos no literarios son todos los que no sean literarios. Y dentro de los literarios tenemos los narrativos, los líricos, los dramáticos. Entonces, si tenemos esos tres tipos de textos, que son varios, las fábulas, los cuentos, los poemas, obras de teatro, ¿ya? Todos esos textos, todos los que no son literarios, son no literarios. ¿Ya? ¿A alguien le gustaría leer las características para yo poder explicarlas? Igual están bastante sintéticas, pero ¿a alguien le gustaría? ¿Sí? ¿Quién lo desea? Yo. Ya, léala, las características, todas juntitas, todas. Tiene como función informar, normar y dar instrucciones. Muy bien. Las otras también. ¿Las otras también? Utiliza un vocabulario específico. Sí, ¿qué más? Va dirigido a un público en específico. Ya, ¿y la última? Por lo generales, Por lo general, es objetivo. Muchas gracias. Ya, miren, estas características son muy relevantes para que ustedes puedan identificar los textos no literarios, ¿ya? Por lo general, bueno, yo les puse acá que es objetivo. ¿Por qué por lo general? Porque los textos informativos, bueno, valga la redundancia, informan, ¿cierto? ¿Ya? Acá obviamente se apegan a la objetividad. Pero también hay textos informativos que no necesariamente se apegan tanto a la objetividad, son textos que también tú puedes interpretar, como por ejemplo las crónicas. Las crónicas es un texto híbrido, tiene tanto información como interpretación, ¿ya? Entonces ahí ustedes me dirán, bueno, no es totalmente objetivo, exactamente. Entonces yo por eso puse por lo general. Si yo tengo, por ejemplo, un texto, el cual yo quiero, por ejemplo, persuadir al otro que cambie de opinión, presentándole mi argumento, también no va a ser totalmente objetivo, va a tener algo de mi opinión, de lo que yo pienso, porque yo quiero convencer al otro. Entonces, a pesar de que los textos no literarios, por lo general se apegan a la objetividad, hay algunos que también se desvían un poco. Entonces, por eso les puse por lo general es objetivo. ¿Va dirigido a un público en específico? Sí. Porque, por ejemplo, las normas, o como hablaban recién también, que decía Vicente, el código, ¿ya? Las normativas, todo eso va dirigido a nosotros, a la sociedad, para ver cómo nos comportamos, cuáles van a ser las consecuencias de nuestros actos. Cuando, por ejemplo, vamos a leer una receta, no a todos les gusta leer recetas, porque a lo mejor no les gusta cocinar, pero los que van directamente tú robas y te llevan a la cárcel. Exacto. Y eso ya lo sabemos todo porque es como de interés común. Sabemos qué está bien y qué está mal, o es necesario saberlo también. Saber qué es lo que tenemos que hacer bien y qué es lo que no se hace. No podemos robar, no podemos matar, ¿ya? Porque va a ser penalizado de alguna manera con alguna regla, alguna norma. Por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena, sabemos que no podemos salir si no es con un permiso, ¿ya? Sabemos que tenemos 2 permisos a la semana, los cuales tienen que ser sacados y utilizados para finalidades que se indican, ya sea para ir a comprar alimentos importantes, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando tienen que ir a un centro de salud, o cuando tienen que ir a hacer un trámite, por ejemplo. Pero por lo general son las personas cuando adultas. llevamos cositas a los abuelos. Exacto, para ir a cuidar al adulto mayor. Todas esas cosas, por ejemplo, ustedes ya las conocen. Es una normativa que ahora es conocida, entonces vemos ahí que va para un público en específico, en este caso nosotros, como sociedad completa, ¿ya? Y obviamente nosotros tenemos como más normas porque estamos en cuarentena en este momento, ¿ya? Se utiliza un vocabulario específico. No es un vocabulario tan rebuscado, a no ser del tipo de texto. Porque, por ejemplo, cuando yo leo una noticia, por lo general el lenguaje es cercano y yo lo puedo entender.
Cuando yo, por ejemplo, leo un artículo científico o académico, es probable que los conceptos que aparezcan sean más especializados, pero no creo que Ya todos para lean. personas más avanzadas. Exacto, o especialistas, porque el que va a leer, por ejemplo, un artículo, no sé, sobre el genoma humano, por decirlo, porque yo sé que el genoma humano ustedes lo ven también en clase, ¿cierto? Como contenido, pero nunca va a ser tan específico como va a aparecer, por ejemplo, en un artículo científico o académico. Es probable que la persona que vaya a leer un artículo científico o académico sea una persona especialista en la temática y requiera de ese contenido. Nosotros a lo mejor no vamos a ir a leer un artículo científico si es que no lo necesitamos, a no ser que estemos haciendo una investigación, por ejemplo, para que sepamos más información. Entonces, utiliza un vocabulario específico, pero depende del tipo de texto. Y bueno, tiene como función informar, normar y dar instrucciones, sí. Son como las funciones generales, pero también estos tipos de texto, como les decía, también persuaden, también, ¿cierto?, muestran una información mucho más sintética, como las infografías. Ya, pero son las características en generales que tienen los textos. Ya, yo les nombré varios, pero ¿ustedes conocen algún tipo de texto no literario? No literario. La De los que estamos, noticia, la noticia, muy bien, sí. ¿Algún otro? el instructivo, El instructivo, muy bien. ¿Algún otro que se les ocurra? El diario. En general, sí, el diario tiene muchos textos dentro que pueden servirnos como no literarios. las recetas de cocina, La televisión, diario, ¿Sí? La radio. el diario, En la radio, las miren, por noticias. ejemplo, la noticia. el diario, Súper bien. En el diario vamos a encontrar muchos textos. En el diario, por ejemplo, encontramos noticias, encontramos crónicas, encontramos reportajes, encontramos anuncios, reseñas, los anuncios, anuncios de ropa, de cosas, exacto, los anuncios también, porque lo que hacen principalmente es entregando una información. manual. Ah, pero conocen varios tipos de textos no literarios, súper. Ah, nos olvidamos de la leyenda y el mito. Ah, pero eso está bien. Miren, la leyenda y el mito, ¿qué tipo de textos son? ¿Son no literarios o son literarios? Literario. Literario. Son literarios, muy bien. Los textos literarios, como les decía, están, bueno, clasificados Los con una manera. literarios son fantasía y un poco de verdad. De hecho, tienen, sí, pues tienen algo de ficción y tienen algo de realidad también. Recuerden que también hay los tipos de mundo en el género narrativo, el mundo realista, cotidiano, el mundo maravilloso, fantástico. ¿Ya? Hay varios tipos de mundo, a lo que me refiero a las temáticas que hablan los cuentos, las leyendas, los mitos, ¿ya? Y es otro tipo de texto. Ahora estamos viendo los textos no literarios. Miren acá, les voy a mostrar algunos. No sé cómo estamos en el tiempo, me parece que todavía sí nos queda. Miren, acá hay uno. Este es uno que yo se los puse primero porque yo sé que esto lo trabajamos. Ustedes Sí, trabajamos, lo hicimos uno. hicieron un artículo informativo, ¿ya? Y bastante buenos los que me entregaron. Y por eso ¿no se acuerda? Yo sí, que primero había que relatar el inicio, el desarrollo y el final. Exacto. ¿Ya? Había que informar, ¿cierto?, sobre un tema. Miren, acá yo les puse una breve definición del artículo informativo, que es un texto expositivo que tiene como objetivo informar y difundir conocimientos sobre un tema. Pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones y describe con ejemplos y comparaciones. Esto también es muy importante porque recuerden que ustedes lo que hicieron fue un artículo informativo, lo que está acá, pero hay artículos también de opinión. En algún momento también los vamos a tener que revisar. Yo en la guía que les dejé en la plataforma les hice la diferencia entre un artículo informativo y un artículo de opinión. Los dos son textos no literarios, los dos, ¿ya? Que quede claro. Pero la diferencia, porque los dos informan, la diferencia es que uno solamente te da información y te agrega explicaciones y describe con un ejemplo y comparaciones, y el otro también te entrega información, pero el autor de ese artículo da su punto de vista.
lo interpreta en este caso, ¿ya? Una Pero idea. la finalidad del artículo en general es informar, ¿ya? Aunque sea informativo y aunque sea de opinión. Tenemos El este texto. contrario, pero son textos que finalmente son textos no literarios. ¿Puedo Y leer el texto? y como decían también recién, la estructura del artículo informativo es la introducción, ¿cierto? El desarrollo y la conclusión. Recuerden apagar el micrófono si no van a hablar para que no se Leer aprovechen. el texto. La estructura, como decíamos, introducción es la parte inicial, en ella se presenta el tema que se va a tratar. En el desarrollo, que es la parte central y más extensa, en ella se presenta la información que se quiere comunicar sobre el tema del artículo. Y en la conclusión, que es la parte final, en ella se resume o comentan los principales aspectos tratados. Eso ustedes lo hicieron en un texto que ustedes mismos crearon, en el cual presentaban primero la información, en el desarrollo, valga la redundancia, la desarrollaban, ¿cierto?, de forma más extensa, y en la conclusión, perdón, volvían a repetir la información que habían dicho, pero de forma más sintética, como un resumen. Resumen cortito. Sí. Ese es el primero, es un texto no literario. ¿Puedo leer el texto? Sí. ¿Quiere leer ese de qué es la receta? Este es otro tipo de texto. Ok. Léelo, ¿no? Se entiende por receta al documento normatizado por el MINSA, a través del cual los profesionales legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación por parte del farmacéutico. Ya, por ejemplo, en esa, si ustedes se fijan, yo les puse esta imagen porque quería que vieran un poco esta infografía que también aparecía al lado, esta imagen visual, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, lo que nos interesa, bueno, acá nosotros no lo tenemos como MINSA, ¿ya? No sé si específicamente se llama MINSA porque ahí, por ejemplo, es el Ministerio de Salud, pero de otro país. Pero nosotros igual tenemos un Ministerio de Salud que le da como la autorización o esta normación al especialista, que es el doctor, para que nos dé Para una, que sepan que tenemos que sacar algo. exacto, o para que nos dé la receta, ¿cierto? De lo que tenemos que consumir, y esa receta no la puede dar ¿Y cualquiera, tiene que cuánto ser un doctor. tenemos que consumir? Eso muy bien también. ¿Cuánto en cantidad? Porque la idea es que sepamos qué medicamento tenemos que tomar y cada cuánto tiempo, con qué periodicidad, ¿ya? Pero yo les puse ahí esa imagen, pero para nosotros no se llama MINSA, ¿ya? Pero es el Ministerio de Salud. Los profesionales legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación por parte del farmacéutico, ¿ya? Y CRE es una receta, que en este caso esta es una receta como la que hablaban recién, la de las comidas, ¿ya? La de los postres. Es una receta estándar, que es una lista detallada de todos los ingredientes necesarios para la preparación de un alimento, la cual, además de comentar los ingredientes, que eso es súper importante, que tienen que saber qué van a utilizar, también debe incluir cantidades y la unidad que se utiliza para medir las cantidades, si es kilogramos, litros, etc. Tienen que saber cuánto necesita un litro, cuánto, no sé, una cucharadita de, no sé, polvo royal, Una o pizca. sea, o una pizca, exactamente, pero te da las cantidades para que te quede exacto como debe ser. Bueno, el costo unitario también, si es uno, si es dos, necesitas 4 huevos, 5 huevos, si necesitas una taza, 2 tazas, ¿ya? Y el costo total, que es lo que tú vas a utilizar para hacerlo. Este tipo de textos también es un texto no literal. Profesora, No, ¿sí? Anaí Barahona también quiere leer. Ya. Aquí, otro tipo de texto, el manual, que la Anaís pueda leer. Las dos definiciones. Definición 1. Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de algunas funciones. Sí. Y la definición 2.
Un manual de instrucciones en un libreto en el que se explica paso a paso cómo realizar cierta tarea. Exacto. Estas dos definiciones, bueno, yo se las La indiqué dos es la para más que, común. exacto, es la más común, que ustedes conocen, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los manuales, cuando muchos, bueno, se compran un automóvil, por lo general son libritos largos, o lo que tú Un te juguete. compres. Porque, por ejemplo, es muy diferente si tú te compras, no sé, pues, por ejemplo, un mueble, como les decía yo, que te da una instrucción directa, ¿no? Una instrucción, a un manual. El manual es un librito, es más gruesecito, tiene más información y no A veces solamente te está de habla, diferente idioma. exacto, hay veces que están diferentes, muy bien, está en inglés, en otro y en otro, ya para las personas que puedan saber otro idioma, que no sean de acá, etcétera, o que estén en otros países, porque los productos que nosotros compramos no solamente se venden acá. A veces vienen en China, de Francia, de todos lados. Exacto, ¿ya? Y por lo general, como les digo, acá dentro de esto están las instrucciones, porque en un manual hay instrucciones, pero no solo instrucciones, también hay procedimientos que el documento requiere o lo que tú compraste requiere. Por ejemplo, los automóviles vienen con manuales y ahí aparece todo, todo lo que tu motor Te dice tiene, por cómo ejemplo, manejarlo, te dice cuáles son las para mover y todo. todo te aparece. Por eso, por lo general, los manuales son más amplios. Describen las actividades a seguir con algunas funciones que son claves para la realización. A No veces te solamente, dice si lo podéis mojar o no. exacto. De hecho, todo, aparece todo, porque es un texto más amplio. Te entrega más información que lo que es solamente una instrucción. Cuando tú compras un juego, por ejemplo, de mesa, lo que te trae no es un manual, ¿cierto? Es una instrucción, un instructivo. Cuando, por ejemplo, tú compras una impresora, ahí es diferente, porque ya la impresora requiere de más funciones. Entonces te trae Como un la manual. máquina de coser de mi mamá. Eso. Por ejemplo, lo más probable es que la máquina de coser, cuando ella la Tiene compró, demasiados botones. tiene, tiene que haber venido con un manual, más que con un instructivo, porque dentro hay una instrucción, sí, pero un manual porque no solamente a lo mejor hay que ver qué aguja utiliza, qué hilo También debe la utilizar. televisión. Exacto, las televisiones dentro vienen no solamente con un instructivo, sino con un manual, porque cómo instalarla, ya qué funciones tiene, ahora las televisiones vienen con muchas más funciones que antes, ¿ya? Pero eso quiero que les quede claro, ese es un tipo de texto no literario. Otro, este es el que yo les decía que por lo general lo utilizan las personas que lo requieren, ¿ya? No todas. ¿A alguien le gustaría leer? A mí. Ya. A mí. Una La y una. Isaura. La Isaura. Bueno, la Isaura entonces. ¿Es aquí es un artículo académico? Es la presentación de resultado de una investigación científica. Como la del Sí, profe Julio. sí. Continúe nomás, siga leyendo. Responde a los protocolos de redacción científica. Sí, continúa nomás, hasta el final. Posee una estructura definida y universalmente aceptada. ¿Y la última? Acoge normas lingüísticas y de redacción aceptada en cada idioma. Exacto. Miren, acá la idea de este artículo, como les decía, es comunicar resultados de investigación, ideas o debates como de forma un poco más clara, como lo dice ahí, concisa y fehaciente. El Se del profe deben de... Julio nos dijo que están intentando de hacer nuevos experimentos con la naturaleza. Por ejemplo, ese es un artículo. Es probable que el profesor Julio haya leído un artículo que habla sobre ello y lo leyó con la finalidad de entregarles a ustedes una información. Nosotros no leemos por lo general artículos académicos o científicos por leer si es que no tenemos una finalidad de por medio. Los que obviamente a lo mejor no se interesan mucho en ciencia no van a leer artículos científicos académicos. Este es un tipo de texto no literario que es específico para las personas que se interesan sobre esta temática, ¿ya? Y tiene protocolo, no es cualquier cosa, no es como un artículo común como el que recién veíamos, que te entrega información o que te da una opinión sobre un tema X. Acá tiene que No, ser científico o académico, ¿ya? Profesora, es disculpe. para la ¿Mm? universidad.
En el chat tengo algunos alumnos como Anaís, Fabián o Cristóbal que están comentando cosas que no corresponden y desconcentran a los demás. Así que por favor, no se estén llamando la atención entre ustedes ni pidiendo silencio, simplemente no escriban más mensajes de ese tipo, ¿ya? Exacto, para eso está la profesora Carola, ella va a poder regular eso, porque igual se interrumpe, aunque tú le digas cállate o no sé, o no hables, eso también interrumpa a los demás, porque es probable que algunos estén leyendo también ellos. Y a mí de verdad lo que me interesa en este momento, porque ya nos quedan 10 minutos, es que puedan ustedes revisar este tipo de texto, porque vamos a trabajar posteriormente con ellos. Hoy día no dejamos tarea para que les quede esto, ustedes revisen su guía, la marquen, pero posteriormente vamos a trabajar con esto. Ya vamos a trabajar con esta guía, ¿ya? Bueno, se deben definir en forma puntual las estrategias de publicación y el conocimiento del origen. Eso es súper importante en los artículos académicos. Cuando, por ejemplo, el profesor Julio les hablaba sobre esto que se iba a empezar a trabajar con la naturaleza, quizá no les comentó directamente la bibliografía, pero los artículos no pueden hablar por hablar, entonces tienen que tener información fehaciente y fidedigna, y tienen que poner abajo de dónde están sacando esta información. Entonces, como dice ahí, el conocimiento de origen de la información debe estar también. Ahí, por ejemplo, la pauta para elaborar un artículo, el título, introducción, el título, el resumen, que es de lo que va a tratar primero, una introducción, materiales y métodos, los resultados, la discusión y una bibliografía. Súper importante la bibliografía, de dónde se sacó esa información. Otro tipo de texto, ¿ya? Y me parece que era uno de los últimos que les puse, porque hay muchos, pero ya me interesaba que viéramos en general algunos. ¿Qué es un reglamento? O los reglamentos en general. Yo les puse el reglamento escolar. Son reglas para los estudiantes. Muy bien, son reglas para el estudiante, como por ejemplo el reglamento de convivencia escolar del colegio. Porque también te dice reglamento escolar. Pero yo les digo también, para todos. exacto, y es para la escuela o para el lugar donde están los estudiantes. Por ejemplo, nosotros en el colegio, nuestro colegio, hay un reglamento de convivencia escolar, y eso también ustedes deberían conocerlo, que es de conocimiento general. Como dice ahí, son textos normativos que ponen un conjunto ordenado de normas que integran deberes, derechos, eso también es importante. O sea, el reglamento te dice qué hacer, pero tú también tienes derechos. También tienes derechos de que como estudiante yo necesito que me den una educación de calidad, ¿cierto? De que se me respete mi opinión. Como cuando pero nosotros aparte damos la comida para los que lo necesitan. Exacto. Pero acá recordemos que es escolar, ¿ya? Y lo que nosotros estamos viendo es una forma o una manera de poder normar también, pero a través de un instrumento que todos, ¿ya? Como les decía, están los deberes y están los derechos también. A todos los integrantes involucrados. Yo acá les puse un ejemplo, uno, porque también está el reglamento, depende de una empresa, por ejemplo, cuando ustedes trabajen más adelante, en las empresas, la que sea, hay un reglamento interno, por ejemplo, ¿cómo se le llama? Un reglamento del trabajador, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no, a qué derecho tiene, a una hora de almuerzo, a media hora, depende del contrato que ustedes tengan, pero hay reglamentos, en todos los lugares que yo voy a integrar hay un reglamento. En este caso yo les puse el reglamento escolar disciplinario, que es el que ustedes, todos los colegios tienen nombres, obviamente, como les decía, reglamento de convivencia escolar, el reglamento del colegio. Es una herramienta pedagógica destinada a regular la convivencia y disciplina escolar y así garantizar el buen funcionamiento y organización de la institución con el fin de promover, mediante esta normativa, ¿ven? Es normativo, acuerdos y garantizar los derechos y deberes de las partes involucradas. Ya, otro tipo de texto. Para sintetizar un poco, este es otro tipo de clasificación que yo también les encontré. En internet ustedes van a encontrar varias clasificaciones. Yo creo que lo más claro es que sepan que todo lo que no es literario, o sea, lo que es literario, va a ser no literario. Acá, por ejemplo, los textos literarios, narrativos literarios, están los cuentos, leímos varios cuentos, leyendas, novelas, fábulas. Y están los textos poéticos y los dramáticos. En general, porque acá van a encontrar varios tipos. Esos son literarios. Y los no literarios voy a encontrar
argumentativos informativos, pueden ser la noticia, el resumen, la exposición. Miren, una cronología también. La cronología, por ejemplo, cuando ustedes a lo mejor con la profesora Liliana han hecho cronología, por ejemplo, qué pasa primero, qué pasa segundo, como historia, histórico, eso, por ejemplo, también es no literario. Tiene algo de narración porque está como cronológico, pero la finalidad es ubicarte, ¿cierto?, en un momento determinado de la historia, donde ustedes dicen qué pasó, por ejemplo, en tal año, qué pasó en tal año, en el otro año, y así. Normativos, instrucciones, recetas, reglamentos, las reglas también. Hay funcionales, miren, también me olvidé, pero me parece que más adelante, más atrásito les puse un ejemplo, ¿sí? ¿Algunas novelas pueden ser no literarias? Mira, es que, miren, las novelas por lo general tú me dices como las novelas de la televisión, o una novela que tengas que leer y que tú sepas una trama y una historia. De las que aparecen en la tele. Mire, lo que pasa es que las novelas por lo general o como textos cuentan una historia, narran. Entonces ya al contar historia y narrar, aunque la historia sea real, porque yo sé que te refieres a lo que sea una novela, a lo mejor es como más verídico, lo que hace es narrar principalmente. Entonces, sí o sí, aunque tenga algo de información, lo que hace principalmente es contar un punto de vista, narrar. Y si es desde ese punto de vista, sería texto literario, ¿ya? Porque cuenta o una secuencia de acciones con personajes, entonces calza dentro de los textos literarios, más que de los textos no literarios. A diferencia, por ejemplo, de una carta, invitaciones, eso también no les puse un ejemplo, cartas, invitaciones, son textos no literarios. O los publicitarios, como también algunos Que la hablaban y yo también. formal hay alguien que está ahí haciendo. Exacto, pero hay alguien que está, ¿cierto?, informando algo, está preguntando por alguien, lo está felicitando por algo, lo está invitando, por ejemplo, al evento, al cumpleaños. Y los publicitarios, anuncios, avisos, los volantes, los kingles, los afiches, o sea, todo lo que te dé información que tú puedas ver en la calle, ¿cierto?, que vayas observando, es texto no literario, ¿ya? Miren, acá les puse para que quede más claro ejemplos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tenemos ¿qué sería el primero? ¿Qué les parece así como visualmente? ¿Qué es lo El primero que se diario. ve? El diario. Es un diario, ¿cierto? ¿Y qué estructura podría ser? Algunos ya me habían dicho antes que... Informativo. Un texto Sí, muy bien. informativo o el texto no literario. Pero ¿qué específicamente? Así como yo digo, por ejemplo, esa es una receta, ¿qué es eso? Informar. ¿Qué es? ¿Una In- no? Una Una no. noticia. Muy bien, una noticia, exacto. Esta es la última que vamos a ver ya para poder despedirnos. Esa es una noticia y abajito se nota Una carta. carta. Porque Una tiene carta, estampas. Sí, una cartita. exacto, y una receta. Miren acá, esto podemos ver la próxima clase. Yo les había puesto algunas nomás, que eran estas, los instructivos. Aquí hay otros ejemplos, el afiche, por ejemplo. Otra noticia y una biografía Y la también. biografía. Sí, habíamos visto ¿Mm? la biografía. Exacto. Y la biografía es otra bibliografía, algo así. Sí, sí, Bibliografía. Sí. Sí, exacto. Eso es diferente. La bibliografía es de donde se saca el contenido del texto. Y la Después biografía es como contar contar algo de lo una que persona. una persona. Cuando nació, exacto, qué hizo durante, no sé, su adolescencia, cómo llegó a ser autor. La próxima clase podemos ver bien esa diferencia, ¿ya? La otra vez hicimos sobre cuentos. Sí, exacto. ¿Ven? No sé si ahí a lo mejor quedó un poco más clara la diferencia entre los literarios y los no literarios. ¿Hay alguna otra duda por ahora? Igual lo vamos a volver a retomar la no, próxima clase. ¿Aló? ¿Niños me escuchan? Sí. Sí. Ya, parece que sí. la profesora Ivania se le cayó. Mientras tanto, puse en el chat
los ausentes. Si hay alguien que está en esta lista y está presente, para que escriba su nombre. Ahí volvió la profesora Ibáñez. ¿Ya? Para que revisen, ahí compartí la lista de los ausentes. Para que revisen si hay alguien que... No, yo no soy. Lo otro, profesor Ibáñez, ¿va a continuar o le puedo dar unos mensajitos? No, terminamos hasta ahí nada más por la hora y lo vamos a volver a retomar la próxima clase. Ya. Ok, tía. Tía, Lo otro, contarles, niños, Tía, de que vamos a la tener más... Maylin- Sí, cuéntenme. la Maylin dicen que está en el norte. Ah, ok, ya. Y el Epson no sé qué le pasó, pero esta mañana le dije si se iba a conectar a la clase, le dio el mensaje nomás. Claro, porque él sí había estado presente en las clases anteriores, igual Madeleine y Edson, y hoy día me extraña que hayan faltado.